過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことから過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para José Manuel Mireles, Cristian Armando, Nero, Eric Jacob, Lautaro Chamorro, Usumi, Canger, Alexis Briones, Nicolás K20, Luis Ace 22, Aiden Strique, Asama 2710, Chile Azul Como, Flamescraft BR, Lionel IT, Brandon Guadalupe, Benjamín Montealegre, M. Odrux, Opex Rivera, Alan Daniel, Teibor Gamer, Jair Rivera, Ubdanf, Bad Bunny Valles, Jim Tepestan, Protus Wordex, Rip Darkin, Nekem, Blue Dragon, Jordín Muñoz, Enoch, Josie 105, Baruch Adonai, Girard Co, Seba Cubillos, Javi Tuité, Víctor Hernández, Nicolás Villar, Pierre Anderson, Abraham 133Z, Pablo Cerrueda B, Bradley Torres, Vincenzo, Dark, Spectra Phantom, Fede Madeo, Beldesatot, Michael Cubo, Brian Morales. Yorichi Camado, Gonzalo B, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Leo de Gario Caballero, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás Jiménez, Daniel Sánchez, Edgar Martínez, Basi Rodríguez. Yo XD, Hernán Funes, HT Flow Tomaguilla, Eliazar Flores, Irin Guillán 777, CCCZ, X Agustín X, Eric Ríos, Rusef Shorts, Elias Muñoz, Rimuru Chiquito, C700. Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Tisone se aseguró de que la puerta que daba a la azotea estuviera bien cerrada antes de dar un suspiro de alivio. No sabía qué tan infestado estaba el edificio en el que se encontraban, pero cuantas más capas se interpusieran entre él y esas cosas, mejor. No, Miku. Esto es muy real. La chica en cuestión estaba en estado delicado. Su rostro había palidecido por completo. Mai no se quedaba atrás. Su rostro estaba pálido y agarraba con fuerza a Tisone, a quien se aferraba en busca de apoyo. ¿Qué pasa con esa gente? Tisone la observó un momento mientras miraba a lo lejos. No lo sé, pero sea lo que sea, parece ser muy contagioso. ¿Algún tipo de virus, quizás? Saya reflexionó. El único virus que se me ocurre que pueda desencadenar un comportamiento tan agresivo es el virus de la rabia, pero nunca he oído hablar de una mutación de la rabia capaz de hacer algo así tan rápido. ¿En serio? Preguntó Miku, preguntándose si todo era temporal hasta que alguien tan inteligente como Saya encontrara una vacuna que lo sacara de este lío. Saya frunció el ceño. La rabia es un virus zoonótico. Se propaga por la saliva, generalmente por mordeduras, pero el período de incubación en humanos es de semanas a meses. Esta infección ocurre en minutos. Es casi imposible de conciliar con lo que sabemos de virología. Hizo una pausa. Esto es una especie de sacrificio poco disimulado por parte del gobierno o un ataque terrorista. Los ojos de Miku se abrieron de par en par, horrorizada, ante la insinuación de semejante ataque. De cualquier manera, tenemos que seguir moviéndonos y encontrar un lugar seguro, lejos de las zonas pobladas, sugirió Tisone, mirando las calles. Los zombies seguían tambaleándose sin rumbo, con la atención puesta en cualquier cosa que hiciera ruido. Espera, ¿no deberíamos esperar refuerzos? Seguro que los militares deberían haber estado al tanto de lo que está pasando.
dijo Miku mientras se desplomaba contra la cornisa. ¿Es su trabajo? No. Seguro que vendrán a buscarnos. Deberíamos quedarnos aquí y esperar. Incluso Mai parecía insegura ante su esperanzada declaración. Después de todo, si la policía estaba indefensa, ¿quién sabía qué sería capaz de hacer el ejército contra un patógeno tan terriblemente infeccioso? Saya fue la primera en levantarse, sacudiéndose el polvo de la falda. Deberíamos actuar rápido antes de que oscurezca demasiado. Quedarnos en la azotea es imposible, nos expondría a cualquier persona infectada que merodee por la zona. Sin mencionar que carecemos de suministros para sobrevivir aquí lo suficiente como para que el ejército despeje las calles. Hizo una pausa y se giró para mirar a Miku. Sé que esperar parece una apuesta segura, pero deberíamos ir a un lugar seguro mientras aún hay sol. Los infectados son mucho más difíciles de ver cuando está oscuro. Además, parecen atraídos por el sonido, y con todos los ruidos que nos rodean, no tardarán en venir aquí. Tisone se sorprendió por dentro por la frialdad y la lógica de Saya en semejante circunstancia. Contrastaba con el miedo en el rostro pálido de Miku y la incertidumbre que la atormentaba en el de Mai. Entonces, Saya se cruzó de brazos y miró a Tisone. ¿A dónde vamos ahora? Él reflexionó un segundo. Lo ideal sería ir a mi casa. Pero mejor pasamos primero por tu escuela, ya que está de camino. Frunció el ceño. Sería demasiado arriesgado entrar, y no tenemos provisiones que desperdiciar buscando en un lugar así. ¿Por qué siquiera sugerir semejante opción? El rostro de Tisone se puso serio. Porque necesitamos suministros y equipo. Puedes estar seguro de que tu escuela tendrá al menos algunas cosas para ayudarnos a llegar a nuestro próximo destino. Además, había un par de estudiantes con gran potencial allí. Black Label podría haber sido movilizado ya. Necesitaba una fuerza igual o mayor. Es nuestra mejor opción. Confía en mí. El ceño fruncido en el rostro de Saya se suavizó en una expresión de aceptación. De acuerdo. Aún no me has dado una razón para desconfiar de ti. Bien. Sonrió y luego miró a los demás. Nos vamos. Manténganse cerca. Necesitamos estar listos para escapar si las cosas se ponen feas. Se inclinó sobre el borde del tejado y examinó el perímetro. Abajo, varios infectados deambulaban, chocando ocasionalmente entre sí. Un grito lejano terminó siendo lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de los zombies. Quienquiera que fuera esa voz, pronto se encontraría con invitados hambrientos. Mal para ellos. Bien por Tisone. Miró hacia otro lado. El camino está despejado. Aprovechémoslo antes de que se vuelva a llenar. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano lo agarró por detrás de la camisa, tirando ligeramente de ella. Miró por encima del hombro y se encontró con la mirada vacilante de Miku. ¿Estás segura? ¿Y si pasa algo por el camino? ¿O si hay más de ellos ahí atrás? A pesar de que era una molestia, Tisone sintió la necesidad de consolarla. El miedo de Miku era perfectamente comprensible, después de todo, considerando que este tipo de situación no era para quienes no tenían el valor para vivirla. Tampoco fiable soy para ti, Miku. No. No es eso, es solo que, no creo que lo logremos, admitió, apartando la mirada. Puede que ustedes sí, pero, yo apenas puedo seguirles el ritmo, ¿y si los detengo? ¿Y si pasa algo malo y una de ustedes muere por mi culpa? Tisone dejó escapar un profundo suspiro. Cállense y concéntrense. Sus duras palabras la sobresaltaron y la obligaron a callarse, atrayendo las miradas de las otras chicas. No hay garantía de que tú ni nadie más viva lo suficiente en este ambiente. Nadie. Si hubiera pensado en dejarlos a un lado para salvar mi vida, los habría dejado en el concierto. Solo quiero que escuchen y me sigan. ¿Pueden hacerlo? Se quedó en silencio, asintiendo tímidamente tras una breve pausa. Entonces, estamos arreglados. Vamos. Dicho esto, bajó por la escalera oxidada. Fue el primero en bajar, los demás lo siguieron poco después. Una vez que llegaron al nivel de la calle, el grupo avanzó unido, acercándose con cautela a la preparatoria Fujimi. Su ritmo seguía siendo rápido, pero se mantuvieron cerca mientras pasaban junto a los vehículos abandonados que cubrían la carretera. Para entonces, Tisone ya tenía dolorosamente claro que el virus zombie se estaba propagando por la población a una velocidad sin precedentes. Caminaban por calles sembradas de cadáveres. Algunos eran cadáveres, destrozados por las balas. Otros aún se retorcían y se retorcían de forma antinatural. Y otros se movían con un hambre implacable, buscando víctimas no infectadas. El olor a hierro era nauseabundo.
Esto es horrible, murmuró Miku con una mueca de dolor. Tanta muerte por todas partes, por todas partes. Pero Mai permaneció en silencio. A diferencia de Miku, que parecía estar llegando a sus límites mentales, ella aún podía funcionar bajo estrés. Gracias a la mano firme y alentadora de Tisone. Aunque parecía conmocionada por los recientes acontecimientos, Mai no perdió la concentración por completo, incluso rodeada de cadáveres de desconocidos y conocidos. Ya casi llego, murmuró. Sí, en cuanto llegaron al Instituto Fujimi, Tisone no perdió tiempo y corrió hacia la puerta. Sorprendentemente, seguía cerrada, aunque un panel se había caído por algún tipo de impacto. Cuando Mai echó un vistazo al interior, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Teti. Miren. ¿Se desarrollaría la historia de otra manera? Manténganse alerta, advirtió Tisone, tomando su cuchillo una vez más. Levantó el panel de hierro de la puerta con sorprendente facilidad, dejándolo a un lado. Tras asegurarse de que hubiera suficiente espacio para que las chicas pasaran por debajo, les indicó que pasarán. Dense prisa. Una a una, se deslizaron por la puerta de hierro y entraron en las instalaciones de la escuela. Tisone salió el último. Gritos de dolor estallaron por todo el campus mientras los no muertos atacaban a cualquier alma viviente que tuviera la mala suerte de cruzarse en su camino. Una chica intentó huir, pero el fuerte agarre de los infectados la arrastraba cada vez más cerca de sus asaltantes, quienes la desgarraron sin piedad en cuestión de segundos. La sangre se esparcía por todas partes mientras era consumida viva. Las prístinas paredes blancas de la academia se teñían de rojo con cada segundo que pasaba. Por aquí. Saya las condujo a través de un patio hacia el edificio principal. En el camino, se toparon con, varios cuerpos yacían sin vida en la hierba, con la garganta abierta. No tardarían en levantarse también. Tisone apresuró a las chicas para evitar que se quedaran mirando demasiado tiempo. No se permitían distracciones. Como era de esperar, al entrar en la estructura principal, la atmósfera se volvió más pesada y aterradora. El interior apestaba a carne podrida mezclada con aire viciado. Apesta, dijo Mai con un disgusto evidente en su tono. Debe ser por los cadáveres que hay por todas partes, respondió Saya, adelantándose sin dudar. A pesar de haber visto muchos cadáveres afuera antes, no parecía muy molesta por su presencia dentro. Vamos al gimnasio, Saya, dijo Tisone. Necesitamos algo que podamos usar para defendernos mejor que navajas. Miró hacia atrás brevemente antes de asentir en señal de confirmación. Bien. Sígueme. La pierna de Tisone se abalanzó sobre un zombi antes de que su cuchillo se clavara profundamente en el cráneo del no muerto. Cuando el cadáver cayó inerte bajo él, Tisone liberó su arma. La sangre fluyó en un pequeño arco. ¡Oye! ¡Ayuda! Que alguien ayude. ¡Ay! Gritó alguien más allá en los pasillos. Otro pobre ingenuo. Tisone frunció el ceño. No deberías haber salido solo. Mai se estremeció levemente ante los sonidos agonizantes que provenían de otra habitación. Tenemos que darnos prisa antes de que lleguen más de estas cosas. Saya lideró al grupo, con su mirada penetrante escudriñando cada rincón en busca de movimiento. El gimnasio está justo ahí adelante, susurró. Con suerte, podríamos encontrar baits de béisbol, postes o incluso escudos improvisados. Miku dejó escapar un suspiro tembloroso. ¿Crees que alguien más ha llegado hasta aquí? Preguntó vacilante. Tal vez. Saya respondió con tono monótono. Pero no esperen una cálida bienvenida. Todos están en modo supervivencia. Al acercarse a las puertas del gimnasio, un gruñido sordo resonó tras ellos. Tisone se giró justo a tiempo para ver una figura salir a trompicones de un aula cercana, con sus ojos inertes fijos en ellos. Muévanse. Ladró, interponiéndose entre las chicas y el infectado. Con un movimiento experto, le clavó el cuchillo en la sien. El crujido húmedo provocó un escalofrío en la espalda de Miku. Es el segundo en 5 minutos, comentó Saya con voz tranquila pero con un toque de urgencia. Están empezando a agruparse. Tenemos que darnos prisa. Irrumpieron en el gimnasio. Las pesadas puertas crujieron de forma ominosa al abrirlas. El vasto espacio estaba inquietantemente silencioso. El olor a sudor rancio y sangre impregnaba el aire. El equipo abandonado yacía esparcido por el suelo. Pelotas de baloncesto, raquetas rotas y algunos bancos volcados en lo que parecía un intento desesperado de hacer una barricada. Despliéguense, ordenó Tisone tras examinar la zona. A pesar de la ausencia de cadáveres, se percibía un fuerte olor a sangre. Cojan todo lo que parezca útil. Baits, tubos, lo que sea.
Se dirigió al almacén al fondo del gimnasio, abriendo la puerta de una patada con un gruñido. Dentro, estantes llenos de material deportivo lo recibieron. Palos de lacrosse, jabalinas e incluso equipo de protección. Premio gordo, murmuró. Mai lo siguió de cerca, observando la habitación con la mirada. Esto podría funcionar, dijo, cogiendo unas espinilleras y poniéndoselas. Lo que sea para evitar que muerdan. Mientras tanto, Miku dudaba cerca de la puerta del gimnasio, con la mirada fija en los rincones oscuros de la habitación. Sentía que cada sombra la observaba. Chicos, esto no me gusta, ¿y si no estamos solos aquí? Entonces quédense cerca de alguien que sepa pelear, dijo Saya sin rodeos, lanzándole un bate de metal. Y dejen de quejarse. No ayudan a nadie entrando en pánico. Miku tragó saliva con dificultad, pero agarró el bate con fuerza con ambas manos. Toma. Tisone le lanzó a Mai un palo de lacrosse mientras le entregaba a Miku una raqueta de tenis. Esto debería ayudar a defenderse de cualquier atacante sin acercarse demasiado. Intenten golpearlos en la cabeza siempre que sea posible. Los ralentizará temporalmente y también los cegará por unos instantes, dijo. Si son lo suficientemente fuertes, deberían poder matarlos de un solo golpe. Lo intentaré, Tisone rebuscó en otro estante, cogiendo todo lo que consideró útil para el viaje. Unas vendas, tijeras, cuerdas, y lo metió en una bolsa que había dejado atrás. Debería haber unas escaleras que conducen directamente a la azotea de este edificio, dijo Saya. Tisone salió del almacén, armado con una jabalina y un bate de aluminio reforzado a la espalda. Bien, tenemos lo que necesitamos. Salgamos de aquí antes de que, sus palabras murieron al oírse un coro de gemidos que resonaban fuera de las puertas, acompañados de pasos pesados. Oh, no. Gimió Miku al ver que las puertas se sacudían violentamente como si algo grande las embistiera repetidamente desde el exterior. Saya retrocedió lentamente, con su propia arma alzada a la defensiva. Tenemos que irnos ya, dijo con decisión. Síganme. Se adentraron aún más en el gimnasio, encaminándose hacia otro par de puertas dobles en el extremo opuesto. La salida de emergencia. Pero antes de que pudieran alcanzarlas, un fuerte estruendo resonó tras ellos. Las puertas principales se derrumbaron bajo la presión, partiéndose por la mitad mientras varios no muertos entraban a la fuerza. Maldición. Maldijo Tisone. Son demasiados. La vista daba miedo, tenía que admitirlo. Había al menos una docena de zombies, probablemente antiguos alumnos, profesores o miembros del personal. Todos muertos, impulsados solo por el instinto hacia sus presas. Todos sus cuerpos estaban cubiertos de horribles heridas de altercados anteriores. El corazón de Tisone latía con fuerza en su pecho. No quería estar en esa posición. Muévanse. Ladró Tisone. Todos corrieron hacia la salida de emergencia. Sin embargo, justo antes de que pudieran llegar a la mitad, se oyó un sonido de golpes y arañazos desde el otro lado. Esas puertas también se estaban abriendo a la fuerza. Miku y Mai se quedaron paralizadas al darse cuenta. Maldición. Maldijo Saya. Tisone se giró, observando la horda de cadáveres desmoronándose. No había forma de que muriera tan pronto. Su miedo se convirtió en ira. Todo ese esfuerzo habría sido en vano, y no podía permitirlo. Apretó su jabalina con fuerza. Justo antes de poder enfrentarse al primer zombi, un golpe, seguido de un estallido de sangre, llamó la atención de la horda. Todos se giraron, justo cuando una melena morada se arremolinaba a toda velocidad. Los ojos de Tisone se abrieron de par en par al reconocerla. Allí estaba, Saeko Busujima. Su boca brillaba con una nueva capa de carmesí, y gotas de sangre caían al suelo a intervalos rítmicos. Exhaló con calma. El primer zombi al que había golpeado se desplomó en el suelo, con el cráneo hundido por la fuerza del golpe. Sin perder el ritmo, avanzó, las puntas de su cabello violeta danzando con el impulso. Otro gruñido surgió de la horda, pero solo le sirvió de señal para atacar de nuevo. ¡Pum! Otro no muerto cayó. Tisone se quedó boquiabierto, sorprendido por su repentina e impecable entrada. Ja, claro que tenía que ser ella. No pudo evitar sonreír. Busujima. Murmuró Saya, parpadeando con incredulidad. Las comisuras de los labios de Saeko se curvaron ligeramente, aunque su atención seguía fija en la horda que avanzaba hacia ellos. Veo que he encontrado a los supervivientes. Eso es bueno. Blandió su boken en un elegante arco, diezmando a otro no muerto que se acercó demasiado. Miku temblaba, sujetando el bate que Saya le había dado con manos visiblemente temblorosas. Dios mío, ¿quién es ella? Saeko Busujima.
Saya respondió secamente, aún recuperándose de su sorpresa inicial. La capitana del club de Kendo. Es excepcional con esa cosa. Excepcional es quedarse corto, murmuró Tisone, aflojando ligeramente el agarre de su jabalina mientras la observaba maniobrar. Los está eliminando como si nada. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Habría sido muy fácil dejarla encargarse de todo sola, dada su capacidad, pero Tisone tenía que impresionar. Si Takashi conseguía ponerla de su lado, sin duda él podría hacer lo mismo. Además, la pelea parecía catártica. Sin esperar ni un segundo, Tisone lanzó su jabalina directamente a la frente de otro zombie con precisión y fuerza, atravesándole el cerebro por completo y dejándolo caer sin fuerzas. El grupo se giró hacia él, sorprendido. Concéntrate, dijo Tisone con firmeza mientras sacaba el bate de béisbol que llevaba atado a la espalda. No nos miren boquiabiertos. Si ven una ventana, aprovechen y ayuden si pueden. Los demás asintieron y se unieron a la lucha junto a él. Mai tomó la iniciativa y cargó. Con sorprendente ferocidad, blandió el palo de la crosse con todas sus fuerzas, golpeando a un zombi desprevenido en la cara con la fuerza suficiente para tirarlo al suelo. «Urk», gritó jadeando. «Buen golpe», comentó Saeko. Tisone se acercó a la acción cuerpo a cuerpo, blandiendo el bate reforzado como si fuera una extensión de su brazo. Barrancó a 3 no muertos con rápidos golpes antes de proseguir con brutales golpes directos a sus sienes, destrozándoles el cráneo al instante. Saeko asintió levemente en señal de reconocimiento, su mirada se dirigió brevemente hacia él. Tisone asintió, antes de que su bate se estrellara contra la cabeza de un zombie y, con una patada oportuna, lo distanciara de otro, que justo se tambaleó hacia el boken de Saeko. Un golpe violento le partió el cráneo al no muerto. «Eres bueno con esa cosa», dijo Tisone, un poco sin aliento. Saeko, por otro lado, parecía estar como una rosa. «Tú tampoco lo eres. Vi algunos vídeos aquí y allá». Soltó una risita seca. «Parece que me fueron útiles después de todo». Sus labios se curvaron levemente. No hace falta decir que, con la llegada de Saeko, los zombies restantes fueron eliminados rápidamente uno tras otro, con sus cerebros esparcidos por el suelo de madera del gimnasio. Bueno, eso debería bastar por ahora. Saeko suspiró levemente. Buen trabajo en equipo. Tisone resopló levemente. Sí. No esperaba tu ayuda, pero bueno, te la agradecí mucho. Igualmente. Dijo Saeko en voz baja, con una leve sonrisa en su rostro. Luego, su expresión se tornó seria. Supongo que te diriges a un lugar seguro. Tus armas indican esa intención. Ese es el plan. Mi casa. La ciudad probablemente se volverá inhóspita en una hora, intervino Saya. Ti tiene razón, tenemos que irnos antes de que se vuelva demasiado caótico. Tiene sentido, dijo Saeko, asintiendo una vez. ¿Tienes algún lugar al que necesites ir?, preguntó cortésmente, dándole la opción de unirse a su grupo si así lo deseaba. Vi que la mayor parte de la ciudad estaba infestada, aunque si alguien todavía te espera, su voz se apagó, dejando la sugerencia en el aire. No, respondió Saeko con firmeza. Mi padre tiene un dojo de entrenamiento a las afueras de Tokonosu. Dudo que alguien siga tranquilo con la situación actual, pero conociéndolo, se quedará allí, protegiéndolo hasta que todo se resuelva. La determinación en sus palabras dejaba poco margen para la discusión. Tisone asintió. Antes de irnos, planeamos recorrer todo el edificio de la escuela. Con suerte, todavía habrá gente refugiada. Nos vendrían bien algunos aliados. Ese idiota debe estar con Rei, murmuró Saya con un suspiro. Tisone sabía de quién hablaba. Takashi Komuro. Debería estar en la azotea o dirigiéndose hacia ella, junto con Rei y Sashi. Bueno, según la trama del canon, al menos. ¿Sería diferente con él cerca? Me vendría bien un poco de agua, exhaló Mai mientras se secaba la frente con el dobladillo de la camisa, dejando al descubierto su pálido vientre. Su piel brillaba de sudor. Tisone se encogió de hombros con indiferencia. Vi un dispensador de agua antes, aunque te aconsejo que no bebas de él, ya que aún no sabemos si la infección ha contaminado el agua. Tengo agua en casa, así que espera un poco más. De acuerdo. Primero, probemos en las azoteas, miró a Saya. A menos que haya alguna aula que creas que valga la pena visitar. Ella negó con la cabeza. No, la verdad es que no. Esta escuela es enorme, y prefiero no perder el tiempo buscando supervivientes a ciegas.
Eso nos deja con una sola ruta, ¿nos vamos entonces? Tisone asintió, guiándolos hacia la salida. Se movían como un solo equipo, cubriéndose las espaldas y escudriñando en todas direcciones en busca de amenazas. Cualquier ruido podía ser señal de peligro. El sonido de zapatos rozando el suelo de madera pulida, el suave zumbido de las luces fluorescentes sobre ellos. Cada sonido parecía amplificado. Mientras subían las escaleras hacia la azotea, había señales de lucha por todas partes. Taquillas rotas, mochilas y pertenencias desperdigadas. Partes de las paredes manchadas de sangre donde los estudiantes podrían haber intentado esconderse desesperadamente, solo para encontrar una muerte desafortunada en el proceso. Es casi espeluznante, ¿verdad? Preguntó Saeko junto a Tisone mientras subían el último tramo de escaleras. Todo se ve tan desolado. Seguro que con el tiempo nos encontraremos con más supervivientes, respondió Tisone. Seguro que encontramos al menos a alguien por el camino. Espero que tengas razón, murmuró Mai, con un tono sombrío en la voz. Bueno, si no es un superviviente, será un zombie. Aquí no hay muchas opciones. Por desgracia, el camino de subida estaba lleno de obstáculos. Se encontraron con una gran horda de no muertos que bloqueaba el acceso al pasillo. Se arrastraban con las bocas manchadas de sangre. El grupo se escondió inmediatamente tras un muro. Mierda. ¿Cómo vamos a pasar a estos cabrones? Preguntó Miku, agarrando el bate de béisbol con fuerza entre ambas manos. Esperaremos a que se dispersen y nos apresuremos a entrar por la abertura. Tisone explicó con calma, mirando más allá de la esquina. Parecen estar concentrados en comerse esos cadáveres de ahí. Su labio se curvó ligeramente con disgusto ante la espantosa visión. He notado que les atrae el ruido, añadió Saya en voz baja. Quizás podríamos atraer a algunos de ellos de alguna manera. ¿Pero cómo? Enfatizó Miku. Apenas sobrevivimos a esa emboscada en el gimnasio. ¿Apenas sobrevivimos? A Tisone le gustaba pensar que lo manejaron bastante bien, considerando todo. Por otro lado, tenían a Saeko. Por suerte, por la gracia del todopoderoso dios del anime, el frenético sonido de pasos resonó desde el pasillo, de la mano. 2 chicas. No tardó mucho en que una de ellas fuera arrastrada por las escaleras, mientras que la otra traicionó a su amiga en el último momento, antes de que el karma la alcanzara y encontrara su horrible destino a manos de los infectados. Al menos esto distrajo a la mayor parte de la horda, ahora. Tisone tomó la delantera, los demás los siguieron poco después. A pesar del riesgo, lograron colarse sin ser detectados. Parecía que, cuando los zombies estaban ocupados comiendo, su capacidad para detectar cualquier otra cosa disminuía significativamente. Mientras corrían por otro pasillo, un profesor pasó tropezando junto a ellos, con la mirada muerta a pesar de estar vivo. Tisone no pudo entender lo que murmuraba. Mai se giró. Oye. No vayas ahí. Hay un montón de ellos. Tisone la agarró de la mano y la jaló hacia adelante. Ella lo miró con incredulidad, pero él simplemente negó con la cabeza. Él sabe, dijo. ¿Qué? Cuando se giró, tuvo que apartar la mirada con un grito ahogado. El hombre abrieron una ventana y saltaron. Tisone aceleró el paso. Un zombi se abalanzó sobre ellos. Tisone no dejó de correr mientras cargaba su bate y conectaba un jonrón con la cabeza del no muerto. Más subían las escaleras a rastras, pero Saeko, que había estado cubriendo la retaguardia, se detuvo brevemente, desenvainó su boken y asestó una serie de golpes rápidos, derribando a cada zombi con precisión mortal. Mai los miró fijamente, sorprendida. No se distraigan. Instó Tisone. Sigan adelante. Siguieron corriendo hacia la escalera que conducía al tejado, y solo se detuvieron brevemente cuando un grupo de zombies emergió frente a ellos. Allí. Gritó Saeko con brusquedad, señalando una puerta que daba al exterior. Miku corrió hacia adelante y abrió el pestillo. Juntos, el grupo salió a la luz del sol. Respirando con dificultad, se desplomaron en el tejado de hormigón. Tras un breve respiro de la adrenalina constante, Tisone miró a los demás miembros del grupo. ¿Están todos bien? ¿Nadie está herido? Todos se revisaron cuidadosamente antes de dar sus afirmaciones. Ninguna herida, salvo algunos pequeños moretones aquí y allá. Por suerte, nadie fue mordido. Tisone se levantó primero, con las piernas ligeramente temblorosas por el cansancio, y luego dio la vuelta, ayudando a cada chica a incorporarse. Oigan, miren, señaló Saya, atrayendo la atención de Tisone. Fruncía el ceño mientras observaba la azotea. Hay más. Tisone se dio la vuelta mientras las chicas retrocedían lentamente.
La azotea era bastante grande, así que había mucha distancia entre ellas y los infectados. 3 zombies tropezaban sin rumbo cerca de la valla de la azotea, mientras que otro estaba agachado sobre el cadáver de un estudiante. Todas ellas también eran estudiantes antes, probablemente atrapadas en este lugar cuando todo se fue al garete. O tal vez los atrajo el olor a carne fresca, cortesía del pequeño grupo de Takashi. Estaba de pie en el centro, sosteniendo un bate. Junto a él estaban Rei, con una especie de púa, y Sashi, desarmado. Estaban en medio de una pelea. «Vamos a ayudarlos», dijo Tisone, haciendo girar su bate ensangrentado. Saya, Mai y Miku se colocaron detrás de Tisone, protegiéndolos, mientras Saeko se deslizaba hacia adelante, con su boken ya volando por los aires. Un arco de sangre se elevó cuando Tisone echó a correr, seguido de cerca por Saeko. En instantes, 2 más de los 4 zombies se desplomaron sobre el hormigón. El primero de ellos tenía el cráneo completamente abierto. Otro yacía retorciéndose después de que su cerebro se esparciera por el suelo por la fuerza del golpe. Sin embargo, el último continuó acechando a Takashi, Rei y Sashi, quienes estaban ocupados con sus propias batallas. Rei, en un momento de distracción, fue inmovilizada contra la pared por un zombie. «Rei», gritó Takashi. La explosión de velocidad de Tisone fue testimonio de las largas horas de trabajo duro que había invertido en sí mismo. Su cuerpo era fuerte, delgado y ágil, y rápido. Lo suficientemente rápido como para acercarse a Rei a tiempo y hundir la punta de su bate directamente en la cabeza del zombie atacante. La criatura cayó hacia atrás. Un golpe sordo resonó en el tejado. Rei estaba atónita. Su mirada se cruzó con la de Tisone. Y ese fue el único contratiempo que se produjo durante ese rápido enfrentamiento. Con la llegada del grupo de Tisone, la horda de zombies en el tejado fue derrotada con facilidad. Hecho esto, todos pudieron finalmente relajarse. Un suspiro colectivo de alivio escapó de sus labios. Incluso la estoica Saeko se relajó un poco tras confirmar que la zona circundante era segura. ¿Estás bien?, preguntó Saeko, acercándose a Rei, quien aún se recuperaba de lo sucedido. La ayudó a levantarse con cuidado. ¿Estás herida? Rei negó con la cabeza lentamente. No, estoy bien, gracias a que vinieron. Respondió en voz baja, todavía algo aturdida. Todo sucedió tan de repente que todavía me cuesta asimilarlo. Tisone dio un paso al frente. Créeme, estamos haciendo todo lo posible por procesarlo nosotros también. Soltó una risita seca, negando levemente con la cabeza. Rei miró a Tisone, algo intimidada. Quizás su llamativa entrada no le causó la mejor impresión, pero al menos estaba lo suficientemente agradecida como para reconocerlo. Gracias por salvarme. Tragó saliva. Pero, ¿quién eres tú? Interrogación de cierre. Me llamo Tisone, respondió con indiferencia, asintiendo brevemente. Esas son Mai, Saya, Miku y Saeko, aunque seguro que ya las conoces por su nombre. Rei frunció el ceño un instante, pero sonrió rápidamente. Me llamo Rei Miyamoto. Luego, señaló a su amiga. Ese es Takashi, y ese de ahí es Isashi. Lo señaló. Takashi tenía un ceño inexplicable, pero permaneció callado. En cuanto a Isai, parecía que habría sido una compañía más alegre, de no ser por la herida en el brazo. Gotas de sudor corrían por el pálido rostro del chico, los ojos de Tisone se abrieron de par en par mientras se acercaba rápidamente a Isashi. ¿Te mordió? La pregunta de Tisone tenía un tono acusador que rozaba la alarma. Isashi arqueó una ceja con sorpresa mientras lo miraba con recelo. ¿Sí? Maldito mocoso estúpido. Tisone lo fulminó con la mirada. Sus palabras rezumaban veneno, y todos se quedaron paralizados por la sorpresa. Incluso Takashi se tensó. Isashi claramente había intentado cerrar la hemorragia con el paño que llevaba sobre la herida. ¿Cuánto tiempo hace que te mordieron?, le preguntó Tisone, con la mirada aún más intensa. Hace 5, 10 minutos, quizá. Respondió Isashi con incertidumbre, bajando la mirada con nerviosismo. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Tisone frunció el ceño profundamente. Pronto te transformarás, murmuró para sí mismo. Había una mezcla de determinación y reticencia en los ojos de Tisone. Sabía lo que tenía que hacer. La pregunta era, ¿esperar el inevitable cambio de Isashi o acabar con él rápidamente? ¿Qué? Espera, ¿qué quieres decir?, preguntó Rei frenética, dando un paso adelante con expresión preocupada. Se transformará. ¿Qué significa eso?
Tisone suspiró exasperado. Eso es exactamente lo que quiere decir. Saya intervino bruscamente, cruzándose de brazos mientras los observaba impasible. Si Sashi realmente ha sido mordido por uno de los infectados, entonces no tenemos motivos para creer que no sufrirá la misma suerte que cualquier otra desafortunada víctima de esta pandemia. Pero, es imposible, ¿cómo pueden existir tales cosas? Pasó ante mis propios ojos. Saya lo interrumpió fríamente. ¡No! No, no, ¡No! me niego a creerlo. Gritó Rei enfadada. Tiene que haber algo que podamos hacer al respecto. Lo que sea. Rei, cálmate, Takashi intentó calmarla. Pero ella no lo oyó. Cálmate. ¿Quieres que me calme cuando mi amigo se va a convertir en esas cosas solo por una mordedura? Se le llenaron los ojos de lágrimas al mirar a Sashi, cuya mirada reflejaba incertidumbre. Así es. Te pido que te calmes, dijo Takashi con firmeza. Mira a tu alrededor, Rei, no podemos permitirnos el pánico ahora. No aquí, y definitivamente no con esta clase de adversarios vagando libremente por el campus. Pero, escúchalo, intervino Tisone. Aunque hubiera una posibilidad de que sobreviviera, ¿de verdad creen que tienen los conocimientos para salvarlo? ¿Y a dónde lo llevarían? ¿A un hospital? Jaja, y Sashi se desplomó sobre la valla, con una sonrisa de impotencia en el rostro. Todos lo rodearon. Rei se dejó caer justo al lado de Isashi, quien se sacudió hacia adelante con un ataque de tos, escutiendo sangre por todo el suelo. ¿Isashi? ¿Qué pasa? Su respiración era frágil, como si estuviera en una máquina de vida. Ni hablar, Rei seguía sin creerlo. Es como en las películas. No hay vuelta atrás después de que te muerden, hizo una mueca. Tisone se enfrentaba a una situación que requería mucha discreción al tratar con personas a las que ni siquiera era particularmente cercano, o mejor dicho, de las que conocía muy poco. Aunque sabía lo que le esperaba, no podía actuar con descaro. Ni siquiera Saeko, a quien apenas conocía desde hacía 10 minutos, quería arriesgarse. Pero a juzgar por su tensa actitud, sabía, igual que Tisone y Saya, lo que sucedería después. El sol comenzaba a ponerse, bañando el paisaje con tonos rosas y dorados. Oye, tío, empezó Isashi en voz baja. ¿Sabes? Pensé que habría vivido un poco más. Rei apretó el puño. Pero al menos, me he divertido, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad, Takashi? Dijo Rei con urgencia. Cierto. Se hizo el silencio por un momento. Tisone miró en silencio al chico que estaba sentado en el suelo. Escucha, Isashi forcejeó para levantar un brazo. Señaló con un dedo tembloroso hacia la barandilla. Si me caigo de ahí, la caída probablemente me aplastará la cabeza, ¿a qué te refieres? La voz de Rei se alzó. Y la de Isashi también. No quiero convertirme en uno de ellos. Gritó con voz ronca, tirándose hacia adelante una vez más para vomitar sangre. La cantidad era asombrosa, y seguía saliendo en una llovizna incluso mientras Rei lo empujaba. Vamos, chicos, Isashi sonrió, con los ojos hundidos. Quiero morir como yo mismo. Otro ataque de tos lo atravesó mientras caía al suelo, retorciéndose de dolor. Isashi. Rei gritó, intentando sujetarlo. Las nubes se deslizaron lentamente, sus sombras sobre el cuerpo tendido de Isashi. Rei estaba desplomada sobre él, sollozando suavemente. Tisone miró a Takashi, a la forma en que estaba, golpeando su bate de béisbol. Yo lo haré, dijo Tisone de repente, sorprendiendo a todos. La verdad era que no podía dejar que Takashi se llevara esa muerte, y no era por bondad. Simplemente tenía que establecer desde el principio quién estaría al mando, y su crueldad podía servir para eso. Rei, apártate. Rei miró a Tisone, que se acercaba lentamente. El sol estaba a sus espaldas, una sombra se proyectaba sobre su rostro. ¡No! Extendió los brazos protectoramente sobre Isashi. No puedes matarlo. No se va a convertir en uno de ellos. Es especial. Apártate, repitió Tisone en voz baja y barítona. Rei se estremeció, hasta que Isashi se estremeció, mostrando finalmente respuesta. ¿Isashi? La esperanza llenó su voz. ¿Ves? No moriría y entonces Isashi empezó a levantarse torpemente. Rei sonreía. Una sonrisa que se desvaneció rápidamente cuando su amigo se puso de pie, con los hombros hundidos, la cabeza gacha y la piel pálida y muerta. ¿Isashi? Rei intentó acercarse a él, pero Tisone la retuvo, arrastrándola y empujándola hacia Takashi, quien le impidió hacer movimientos bruscos. Esto no está pasando, murmuró. Idiota.
Saya entrecerró los ojos peligrosamente, con un tono gélido. Acepta la realidad. Tisone. Mai la llamó con incertidumbre. Miró brevemente al ídolo. Siento que tu debut haya tenido que terminar así. Yo, desvió la mirada. Saeko puso una mano en el hombro de Mai, ofreciéndole consuelo. Tras un suspiro, Tisone se dirigió sigilosamente hacia Isashi, deteniéndose justo ante su figura inerte. Una extraña resignación lo embargaba al saber que estaba a punto de acabar con la vida de alguien a quien realmente conocía. Matar a un zombi con el rostro de un desconocido era una cosa, pero matar a alguien que conocías de verdad era algo completamente distinto. Tisone sujetó el bate reforzado entre las palmas de las manos, apretando el mango con fuerza, como si temiera que desapareciera junto con su convicción. Con un gruñido, agarró el bate, lo ladeó hacia atrás y lo blandió hacia adelante describiendo un amplio arco, golpeando la mejilla derecha de Isashi con todo el peso de su poder. En un segundo, la cabeza zombificada de Isashi estalló en pedazos y su cuerpo sin vida cayó al suelo con un fuerte golpe. Por un instante, Tisone se sintió entumecido. Su ritmo cardíaco tardó unos segundos en normalizarse. Respiró hondo, estabilizando sus manos temblorosas. No había previsto que tales sentimientos afloraran, dadas las terribles circunstancias, pero a pesar de ello, logró mantener cierta compostura en medio de todo aquel caos. Uno menos, pensó con cierta melancolía mientras miraba lentamente por encima del hombro y se topaba con las expresiones de asombro de los demás. Y muchos más por venir. La escalera que conducía al observatorio estaba bloqueada, aunque era una solución temporal considerando el tiempo que los zombis llevaban chocando sin pensar. Mientras tanto, una atmósfera tensa y melancólica se cernía sobre el grupo. El bate que se usó para rematar a Isashi estaba tirado en el suelo con una abolladura visible donde la punta había impactado en el cráneo de Isashi. Como resultado, Tisone tuvo que recurrir a la jabalina que llevaba atada a la espalda. Todos estaban sentados. El cadáver de Isashi frente a ellos, como una especie de recordatorio de que la muerte no estaba lejos para ninguno de ellos si bajaban la guardia. Mai y Miku juntas cerca de la pared, compartiendo un momento de silencio y dolor. Takashi se sentó, pensativo, cerca de Rei, quien descansaba con la cabeza apoyada en las rodillas y los ojos enrojecidos. Saya frunció el ceño, pensativa, mientras Tisone permanecía sentado con las piernas cruzadas, con la mirada fija en el cuerpo sin vida de Isashi. Finalmente, tras varios minutos de silencio contemplativo, habló. No tiene sentido darle vueltas a esto. Declaró en voz alta, provocando que todos, excepto Saya y Saeko, quienes permanecieron estoicas en todo momento, lo miraran. Todos hemos perdido algo hoy, ya sea alguien que nos importaba o algo menos tangible, como nuestra paz mental. Sea como sea, debemos seguir adelante y buscar seguridad donde sea posible. Nuestra única opción ahora mismo es escapar de esta maldita escuela y buscar refugio en otro lugar. Kota corría frenéticamente por los sinuosos pasillos de la escuela. Respiraba agitadamente y presa del pánico. A cada paso, sus zapatos chirriaban con fuerza contra el suelo de baldosas. Detrás de él, 6 individuos infectados lo perseguían sin descanso. Tengo que salir de aquí, necesito ir a un lugar seguro, respiraba con dificultad entre zancadas apresuradas, pero no aminoró el paso ni se detuvo ni un instante. Aunque se preguntaba cuánto tiempo tardarían sus pulmones inexpertos en seguir el ritmo frenético, Kota siguió adelante sin dudarlo. Sin embargo, doblar una esquina resultó ser su perdición. En cuestión de segundos, se estrelló contra el pecho de Shizuka Marikawa mientras ella rodeaba otro pasillo que conducía a la enfermería. Sus voluptuosos pechos absorbieron la mayor parte del impacto, pero ambos quedaron despatarrados. La colisión los dejó sin aliento simultáneamente. Kota gimió, con la cabeza dándole vueltas por el impacto. Shizuka soltó un grito de sorpresa mientras intentaba soltarse. ¿Eh? Tartamudeó, parpadeando confundida. No había tiempo para explicaciones. La agarró de la muñeca y se puso de pie a toda prisa. Levántate. Ya vienen. Un gruñido gutural a sus espaldas les recordó lo cerca que estaban los infectados. Shizuka, aún aturdida, se puso de pie con dificultad. La mente de Kota corría. Tenía que haber algo que pudiera usar. La enfermería estaba justo enfrente. Entró corriendo, arrastrándola con él antes de cerrar la puerta de golpe. El corazón le latía con fuerza en los oídos cuando los infectados se estrellaron contra la puerta segundos después. Oh, estamos atrapados. Gimió Shizuka. La mirada de Kota recorrió la habitación.
Suministros médicos, gabinetes, una camilla, nada útil. Entonces la vio. Un estante de metal, de esos robustos. Ayúdame a empujar esto. Gruñó. Shizuka salió de su aturdimiento y se unió a él, empujando el estante contra la puerta justo cuando las bisagras crujían bajo el peso de los no muertos. Por ahora, aguantaría. Eso debería mantenerlos ocupados. Pobres estudiantes, este es el peor día de mi vida. Murmuró Shizuka con tristeza antes de desplomarse en el suelo. Kota decidió apoyarse en la pared, dándose un respiro para recuperar el aliento. El estante volvió a temblar. Otro choque contra la puerta. El olor a podrido se extendió por el aire, a pesar de que la puerta estaba cerrada. Kota gimió para sus adentros. ¿Qué se supone que debo hacer? Se sujetó la cabeza mientras se desplomaba en el suelo, gruñendo suavemente de fastidio y ansiedad. No se apuntaba a ninguna de estas locuras. No debería estar atrapado en un refugio improvisado y diminuto en algún rincón oscuro del campus. Debería estar teniendo sus clases con normalidad. Debería estar pensando en maneras de echar un vistazo bajo la falda de alguien, no en zombies, y cómo defenderse de ellos. Estúpido, estúpido, estúpido. Tuve suerte ahora, tengo que hacer algo. Kota intentó no entrar en pánico. Oye, ¿estás bien? Preguntó Shizuka preocupada, al notarlo apretar los dientes con frustración. No puedo acostumbrarme a esto. Esto es una locura, se obligó a concentrarse en algo más que en esos gruñidos de afuera. Si seguía pensando negativamente, solo le quedaría negatividad. Su vida ya era un desastre. Los abusadores, una constitución débil y con sobrepeso, su condición de otaku. Nada de esto lo hacía particularmente popular en la escuela. De hecho, lo convertía en un blanco fácil. Y ahora esas cosas de afuera hacían todo lo posible por abrirse paso dentro y terminar lo que habían empezado, y él estaba demasiado indefenso para hacer mucho. La frustración que había ido creciendo durante tanto tiempo amenazaba con estallar. Quizás debería haber visitado la famosa sala de la furia. Tal vez tendría la mente más tranquila después y podría lidiar con lo que viniera después en lugar de estar enloqueciendo cada minuto. ¿Por qué está pasando esto? Kota apretó los puños con fuerza. Dejó escapar un sollozo agonizante. La expresión de Shizuka se suavizó al ver a Kota luchar por mantener la compostura. No era la mejor manejando este tipo de situaciones, pero podía ver que estaba llegando a su límite. Le puso una mano suavemente en el hombro. Oye, no pasa nada, dijo en voz baja. Seguimos vivos. Eso es lo que importa ahora mismo. Kota tragó saliva con dificultad, con la respiración entrecortada. Quería creerlo, pero solo oía los golpes en la puerta. Los infectados no se rendían. La barricada improvisada no duraría para siempre. Se secó los ojos con la manga y se obligó a pensar. Necesitamos una salida. Shizuka asintió, mirando a su alrededor. Hay una ventana, pero... Su voz se fue apagando, asomándose por las persianas. Inclinó la cabeza. Oh, qué caída tan larga. No pasa nada, ya encontraremos una solución. Kota se armó de valor al ponerse de pie. Tenemos que... Una sombra se extendía tras ellos. Tras una cortina, en una de las camas, un estudiante se despertó de su letargo, solo que su apariencia dejaba claro que ya había muerto una vez y que acababa de regresar del más allá como uno de los infectados TED. Cierto. Olvidé que un estudiante seguía aquí después de lesionarse durante una actividad de clase. Murmuró Shizuka, llevándose un dedo a los labios con una mirada ausente. ¿Qué? ¿Me lo estás diciendo ahora? Mientras tanto, en la azotea, el grupo de Tisone descansaba y comía lo que encontraban en sus mochilas. Por el momento, no se encontraban amenazas inmediatas aparte de algún zombi que merodeaba por los pisos inferiores. Isashi ya tenía frío. Mientras Tisone aún lamentaba lo que había hecho, sus pensamientos pasaron de debería haber hecho algo al respecto, esto se podría haber evitado a algo más práctico. Tenía que hacerlo. De verdad quiero saber qué está pasando, dijo Takashi, bajando la mirada. Apretó los puños. De todas formas, al gobierno no le importa nada que siga vivo, replicó Saya. Quién sabe cuándo decidirán intervenir y ofrecer su ayuda. Rei abrió los ojos un poco, aflojándose la mandíbula. Oye, ¿cómo que no nos ayudarán? Es una catástrofe nacional. ¿Cómo pueden dejarnos a nuestra suerte? Seguro que tienen las manos atadas, aclaró Tisone, mirándola. El mundo tiene que centrarse en este brote antes de centrar su atención en nosotros. Estaremos muertos mucho antes de que encuentren el momento de echar una mano.
Ni hablar, Saeko puso una mano en el hombro de Rei. Ánimo, querida amiga. Por ahora, centrémonos en sobrevivir. Es lo que Isashi habría querido que hiciéramos. Pasó un momento en silencio hasta que Rei finalmente encontró la fuerza para levantarse. Takashi, ¿puedo ver tu teléfono? Quiero intentar llamar a mi papá. Takashi suspiró. Sé que es policía, pero ¿cómo vas a contactarlo si hasta la línea de emergencias de la policía está ocupada? Aún así, le entregó su teléfono. Me dio un número privado que no debería usar normalmente. Tisone esperó pacientemente. Después del segundo pitido, la línea se conectó. Todos se acercaron para escuchar. ¿Papá? Hola. Este número de teléfono. ¿El de Takashi? ¿Papá? Se apretó el teléfono contra la oreja. Escucha, papá. Estamos en la escuela ahora mismo. Hola. ¿Eres Takashi? Rei debió haberte dado este número. Era dolorosamente obvio que el padre de Rei no podía oírlos. Una interferencia estática interrumpió la línea mientras seguía hablando. Escucha, toda la ciudad está en estado de pánico. Necesitas, se oyeron disparos que hicieron que todos se estremecieran. Lo que fuera que quisiera decir se interrumpió momentáneamente. Tienes que salir cuanto antes. Y entonces la línea se cortó. Takashi bajó las manos, las apretó en puños y las estrelló contra el suelo. Maldición. Rei tenía una mirada atormentada. No me oyó. Las lágrimas comenzaron a brotar lentamente de sus ojos. Papá, ni siquiera sabía que era yo. Tisone se estaba irritando un poco con toda esta autocompasión. Sentía lástima por Rei, pero mantenerse con vida no era precisamente fácil cuando uno mantenía sus emociones descontroladas. Por otra parte, quizás este era el privilegio de ser parte del elenco principal. Así que se acercó a Rei, que lloraba en silencio. Entiendo que es un momento difícil para todos. Están perdidos, indefensos y no saben qué hacer. Demonios, no es precisamente fácil sabiendo lo mal que se han puesto las cosas tan rápido, pero creo que es importante mantener la concentración. Si se concentran en sus arrepentimientos y penas, terminarán consumiéndose y morirán para el final de la semana si no tenemos cuidado. No era el mejor consejo, pero tenía que intentarlo. Miró a Rei. Tu padre es policía, Rei. No creo que alguien de su calibre caiga tan fácilmente como el resto de los estudiantes. Por lo que parece, también está armado. Si te reconforta, que sepas que definitivamente está ahí fuera dando la talla, ayudando a gente como tú, mientras cuida de su hija. Los zombies que chocaban contra la barricada tenían cierto éxito, abriéndola poco a poco, lenta pero constantemente. A pesar de tener dos pesos pesados como Saeko y Tisone, lidiar con tantos a la vez podía resultar en bajas entre las chicas. Al fin y al cabo, bastaba con un mordisco. Un arañazo, y estarían tan condenados como Isashi. Están a punto de abrirse paso, dijo Miku, retrocediendo un paso. Mai apretó con más fuerza su palo de lacrosse. Después de pasar por tanta mierda y ver tanta sangre, por fin estaba empezando a superar su asco. No servirá. Tisone no quería pelear. Solo se cansarían inútilmente. No importaba si ganaban cuando alguien acabaría siendo mordido, así que había un límite para la lucha y para la duración de la misma. Hay una manguera aquí, ¿crees que podría funcionar? Le gritó Rei a Tisone. Tisone asintió. Recordaba vagamente que eso era exactamente lo que hacían Rei y Takashi en el original. Takashi se movió para ayudarla a desenrollar el tubo. Era una manguera de alta presión, lo que significaba que el chorro de agua sería bastante intenso. La barricada comenzó a ceder, con los brazos de los no muertos sobresaliendo como tentáculos. Mai, Saya y Miku retrocedieron aún más como medida de precaución. Saeko se deslizó hacia adelante, blandiendo su boken y sirviendo como primera línea de defensa. ¡Atrás! Gritó Rei mientras Tisone y Takashi preparaban la boquilla. 3, 2, 1, Rei abrió el grifo del todo. Se oyó un fuerte golpe y luego el silbido del agua saliendo de la boquilla. El efecto fue instantáneo. Tisone y Takashi, a pesar de sujetarla con fuerza, fueron sorprendidos por el chorro de agua. La manguera casi se les escapó. ¡Maldita sea! Takashi apretó los dientes. Las venas de las manos de Tisone se hincharon. El esfuerzo combinado hizo que la boquilla apuntara directamente a la barricada, donde los zombies quedaron expuestos a toda la fuerza. La manguera se sacudió en sus manos como un animal enloquecido y rabioso. El chorro de agua a alta presión golpeó a la horda como un ariete, impulsándolos hacia atrás con tanta fuerza que algunos cayeron unos sobre otros.
Un crujido espantoso resonó cuando algunos chocaron contra las paredes, rompiéndose en ángulos grotescos. El chorro era implacable, empujando a los no muertos hacia atrás y alejando el peligro inmediato, pero no duraría para siempre. Manténganlo firme. Gritó Tisone por encima del rugido del agua. Sus músculos se tensaron mientras luchaba por controlar la manguera que se retorcía. Lo intento. Takashi apretó los dientes, luchando por mantener el equilibrio mientras la presión luchaba contra él. Mai, al ver la dificultad, se lanzó al esfuerzo, abrazando la manguera para estabilizarla. Incluso con su peso adicional, seguía sacudiéndose violentamente. Un poco más. Gritó Saya, con la mirada fija entre la barricada y el menguante número de no muertos. Saeko dio un paso adelante, con el boken listo, esperando a cualquier rezagado que lograra resistir la fuerza del agua. Un zombi particularmente testarudo, un ex profesor de gimnasia con un tobillo grotescamente torcido, arañó la explosión, arrastrándose por las baldosas resbaladizas con una determinación inhumana. Saeko se movió con rapidez. Con un paso preciso y un potente golpe hacia abajo, la espada de madera golpeó el cráneo del infectado. Se escuchó un golpe sordo cuando la criatura se desplomó, retorciéndose antes de quedarse inmóvil. Es nuestra señal. Ladró Tisone. Están desorientados. Adelante. Rei cerró la manguera rápidamente, y el potente chorro se redujo a un débil hilillo. Sin dudarlo, el grupo corrió junto a los cadáveres empapados, resbalando ligeramente en el suelo mojado, pero logrando mantener el equilibrio. Necesitamos un destino. Siseo Saya. El aparcamiento de la facultad, respondió Tisone. Si encontramos un vehículo que funcione, podemos largarnos de aquí. Nadie discutió. Era un plan tan bueno como cualquier otro. La cortina se rasgó cuando la sombra que se cernía tras ella se reveló como un estudiante infectado. Shizuka se tambaleó hacia atrás, sorprendida. Dios mío, ¿cómo se llamaba? Kota habría sudado una gota si la situación no requiriera una concentración intensa. Le temblaban las manos, pero como era el único hombre presente, tampoco podía esconderse detrás de la enfermera. Demonios, si tenía que morir, quería que fuera glorioso y valiente. Kota apretó el puño tembloroso y se reafirmó. Sus ojos brillaron al observar la habitación. No estaba seguro de si lo tenía, pero si no lo intentaba, podría terminar con la garganta destrozada, literalmente. Su mirada se posó en un extintor colgado cerca de la puerta. Eso era. Shizuka tropezó con un cable y cayó hacia atrás cuando el zombi se abalanzó sobre ella, dándole a Kota su oportunidad. Corrió hacia adelante, agarró el cilindro rojo con ambas manos y lo levantó por encima de su cabeza, rugiendo un grito de guerra gutural al estrellarlo contra la nuca del zombi. Se oyó un sonido distintivo. Algo crujió y el infectado quedó inerte. Kota jadeó en shock al dejar caer él, la criatura cayó frente a él, escupiendo un chorro de sangre. Tras una breve pausa, esbozó una sonrisa. Creo que lo he conseguido. Se giró hacia Shizuka, levantando el puño y agitando el brazo victorioso. Banzai. Shizuka simplemente suspiró. Esto es como en las películas que les gustan a los bichos raros. Jeje, Kota se rascó la nuca. Una sonrisa amenazante se dibujó en su rostro. Tenía que admitirlo, sin embargo, ser un tipo duro se sentía genial. Los arañazos y rasguños en la puerta se hicieron cada vez más fuertes. El momento de triunfo de Kota duró poco, ya que la puerta se estremeció violentamente. Los infectados del exterior eran implacables, sus gruñidos guturales resonaban a través de las delgadas paredes de la enfermería. Shizuka hizo una mueca al oír el sonido de la madera astillarse. Creo que tenemos que irnos ya. Kota se secó las palmas sudorosas en los pantalones y asintió frenéticamente. Bien. Tenemos que salir antes de que nos acorralen. Se abalanzó hacia la ventana y la abrió de golpe. La pendiente era pronunciada, pero una estrecha cornisa recorría el lateral del edificio hacia una azotea más baja. No era lo ideal, pero era mejor que quedar destrozado. Antes de que pudiera decir otra palabra, un fuerte crujido hendió el aire. La puerta se rompió. El estante de suministros se desplomó hacia adelante y la puerta se abrió de golpe. Una oleada de cuerpos descompuestos entró a raudales, gimiendo hambrientos. ¡Mierda! ¡Muévete!, gritó Kota. Sus dedos se aferraron al frío metal del extintor. Lo levantó, se giró y apuntó. Con un tirón brusco del pasador, apretó la palanca y desató un torrente cegador de niebla blanca. La densa y gélida nube envolvió a los no muertos más cercanos, cuyos cuerpos quedaron instantáneamente cubiertos de cristales de hielo.
Sus movimientos lentos se volvieron aún más lentos a medida que sus extremidades se agarrotaban, algunos congelándose a medio paso. Funciona. Gritó, sonriendo ampliamente y disparando a otro grupo. Pero eran demasiados. Los de atrás se lanzaron hacia adelante, aplastando a sus hermanos congelados bajo sus pies. Más entraron por la puerta rota, con los ojos ensangrentados fijos en ellos. El extintor chisporroteó. La presión se estaba agotando. Maldita sea. Nos están invadiendo. Kota retrocedió un paso, agarrando la muñeca de Shizuka para jalarla hacia la ventana. Pero los infectados se acercaban rápidamente. Entonces resonó un golpe, seguido del crujido familiar de un cráneo al partirse. Un Boken barrió limpiamente tras la horda, cobrándose nuevas víctimas al instante. ¿Qué? Antes de que Kota pudiera comprender del todo lo sucedido, un grupo de estudiantes irrumpió en la oficina desde una escalera cercana. El cabello morado ondeaba, una espada de madera se arqueó, partiendo las cabezas de los zombies una tras otra como si fueran latas de cerveza. Detrás de ella, un joven negro, que definitivamente no era un estudiante, corrió hacia adelante y empaló a otro infectado en la cabeza, levantándolo brevemente del suelo. Por si la combinación de esos dos poderosos no fuera suficiente, otro estudiante reventó cabezas con un bate de metal, salpicando sangre por toda la pared a su paso. Kota apretó los dientes. El brillo de sus gafas le oscurecía la vista. Entonces se movió, gritando y usando el extintor como arma contundente. El golpe golpeó al primer atacante en la cabeza. Una nueva capa de sangre cubrió su uniforme de la preparatoria Fujimi con una fina salpicadura, mientras el cuerpo se desplomaba inerte en el suelo. Shizuka se quedó atrás, parpadeando con asombro soñoliento mientras la horda de zombies era aniquilada sin piedad. Sin embargo, no era precisamente el mejor momento para quedarse sentada y observar. Así que se dirigió hacia los estantes que no estaban derribados, cogió una bolsa y empezó a abastecerse de suministros médicos. El rostro de Mai se arrugó amenazadoramente mientras golpeaba la cabeza de un zombi con su bastón y comenzaba a golpearlo brutalmente. Tisone murmuró un guau en voz baja al ver la escena. ¿Quién hubiera pensado que se volvería una completa psicópata una vez liberada? En menos de un minuto, el último zombi que quedaba fue brutalmente asesinado por Saeko, cuya cuenta de muertes probablemente superó a la de todos ellos juntos. Ese es el poder de la esgrima, suspiró Tisone para sus adentros. Tendré que pedirle que me enseñe cuando todo esté dicho y hecho. Tisone miró a Shizuka. Tenemos que salir de aquí cuanto antes, hay un aparcamiento cerca. Sabes conducir, ¿verdad? Shizuka se llevó un dedo a la barbilla, con la mirada perdida. Supongo. Maldición, ¿lo olvidaste? Muy bien, coge todo el botiquín y lo que puedas necesitar, nos vamos. Ese sí, ya casi termino. Saeko y Saya montaron guardia en la entrada para darles tiempo. Mientras tanto, Mai se adelantó con Miku, limpiando la sangre de zombie de su bastón con un paño. Shizuka se golpeó la barbilla con un dedo. Las llaves están en la sala de profesores. Deberíamos ir a buscarlas, si es posible. Tisone no se sorprendió. No pasa nada. Solo guíanos allí. Shizuka los guió por los pasillos lo más rápido y silenciosamente posible. El inquietante silencio los inquietaba, y cada rincón que doblaban parecía albergar una emboscada o un horror oculto. Los pasillos parecían interminables mientras recorrían el laberinto de habitaciones, pasando ocasionalmente junto al cadáver de algún compañero caído. Según uno de los experimentos de Saya, aprendieron que los zombies no podían ver ni sentir, ya que no reaccionaban cuando les lanzaban objetos. Solo reaccionaban cuando alguno hacía ruido y llamaba su atención. Por el lado positivo, les permitía deshacerse sigilosamente de los zombies que les bloqueaban el paso, como se vio cuando Saeko aplastó a un zombie sin que éste se diera cuenta de lo sucedido. Fue divertido ver al capitán de Kendo golpear a los zombies en la cabeza, haciéndolos tambalearse confundidos mientras intentaban localizar el origen del disturbio. Sin embargo, aunque los rezagados eran fáciles de eliminar, cuando se topaban con un grupo mucho más grande, era cuando las cosas se convertían en un problema. Por delante y por detrás. Por mucho que intentaran ser silenciosos, era simplemente imposible que 9 personas no hicieran ningún ruido, especialmente moviéndose constantemente sin parar. Finalmente, un grupo de zombies los oyó y se acercó. Saya se aferró a su bate, retrocediendo con el sudor corriéndole por la frente, pero mantuvo la compostura. Se apoyó contra la pared para evitar ser flanqueada. Tisone dio el primer paso, seguido de Saeko, Takashi y Rei. En un abrir y cerrar de ojos, 4 infectados fueron eliminados.
Sin embargo, la ventaja numérica seguía a favor de los no muertos. La situación empeoró cuando un grupo adicional apareció a la vista, tropezando hacia ellos. A pesar de la habilidad de Saeko y Tisone, estaban absortos en sus propias luchas y no podían permitirse el lujo de desviar su atención. Incluso Mai y Miku habían tomado las armas y luchaban junto al resto. Claro que no eran máquinas de matar como Saeko, ni siquiera tan capaces como Tisone, pero aún así estaban poniendo todo de su parte. En cuanto a Saya, un zombie debió percibir su miedo y debilidad, de alguna manera. Fuera lo que fuese, un infectado solitario se había separado del grupo principal y comenzaba a tambalearse hacia ella. Paralizada por el miedo, Saya se quedó clavada en el sitio, incapaz de reaccionar. No, retrocedió aún más, hasta que su espalda tocó la pared. Detrás de ella había una ventana, y ni siquiera pensó en saltar por ella. Aléjate. Le temblaban las manos. Su bate se sentía inusualmente pesado, como si fuera de plomo. Esto no era lo mismo que lanzarles cosas desde lejos. Era una confrontación directa, y su compostura se quebró como cristal quebradizo bajo la presión. El zombi cargó hacia adelante, abriendo las fauces. ¡No! Saya agarró el bate con fuerza con ambas manos y lo blandió como un jugador de béisbol. Ni siquiera se atrevió a mirar, lo que podría haber sido un error fatal si la suerte no la hubiera acompañado. Por suerte, sí lo fue, y el bate golpeó al zombi justo en la cabeza. Su cráneo quedó partido, y un chorro generoso de sangre brotó de la herida, justo en su rostro y uniforme. Saya aflojó el agarre. El bate resonó en el suelo mientras respiraba con dificultad. No podía dejar de temblar y sudar. Cada terminación nerviosa de su cuerpo se sentía viva. Quería vomitar, gritar, llorar, pero los zombis seguían acercándose. No sabía si tendría fuerzas para seguir. Dos zombis más, al ver un objetivo tan lamentable, se acercaron a Saya, gimiendo de hambre. Apretó los ojos, se tapó los oídos con las manos y se desplomó en el suelo, con lágrimas en los ojos. Sus pulmones se contrajeron, dificultándole la respiración. Esas horribles criaturas venían a devorarla. Ya no había escapatoria. Levántate, Saya. Es indigno de mi cómplice sucumbir a tal cobardía. El sonido de carne y hueso al ser perforados llegó a sus oídos. Sangre y masa cerebral la salpicaron por completo. Saya se atrevió a abrir los ojos y se quedó atónita ante lo que vio. Los cráneos de los zombis habían sido empalados por la jabalina que Tisone blandía como arma, atravesándolos como si fueran shish kebab. Con un movimiento rápido, los derribó de su arma y los dejó caer sin vida al suelo. Entonces, su atención volvió a Saya. No tenemos tiempo para, o te congelas así. Puede que los zombis hayan perdido la mayoría de sus funciones, pero siguen siendo peligrosos. Teti, date prisa, Saya. Extendió la mano, que Saya apenas logró sujetar. La agarró del antebrazo con fuerza y la levantó de un tirón. No tuvo tiempo de recuperar el equilibrio y se vio corriendo por el camino que Tisone y Saeko habían creado. Sus zapatos luchaban por agarrarse a las baldosas ensangrentadas. Mientras tanto, Tisone se plantó frente a un zombi que avanzaba, cuyas extremidades se agitaban salvajemente. Su jabalina se elevó, hundiendo la hoja profundamente en su cráneo. Tisone y Saya corrieron entre la llovizna de sangre que dejó su cabeza aplastada, salpicándolos aún más. Saeko, al frente, golpeó a otros dos zombis que se tambaleaban en la cabeza, rematándolos con suavidad, y condujo al grupo a un aula contigua. Descansemos aquí un rato, ahora, dijo Tisone mientras él, Takashi y Kota cerraban la puerta y la atrincheraban con algo lo suficientemente pesado como para resistir el impacto de un grupo de no muertos rabiosos. Kota se secó el dorso de la mano en los labios. El sudor le brillaba en la frente y sus gafas estaban ligeramente torcidas sobre la nariz. Estamos a salvo aquí. Lo suficientemente seguros, dijo Tisone con cierta naturalidad. Su fuerza de combate era tan fuerte que, incluso si los zombis lograban atravesar la puerta, serían fácilmente derrotados. Creo que este es un buen momento para presentarnos. Empezaré yo primero, aunque muchos ya me conocen. Soy Tisone, de Estados Unidos. Soy bastante mayor que todos ustedes, pero no duden en hablarme con naturalidad. Después de Tisone, los demás se presentaron por turnos. Espera, ¿eres Mai Sakurajima? Reconoció finalmente Kota. Le temblaban ligeramente las manos. Mai asintió con una leve sonrisa. ¿De qué servía su fama frente al azote de los muertos? ¡Guau! No puedo creerlo. Kota casi chilló de alegría. Se frotó las manos como un abanico. Dios mío. He visto casi todas tus obras.
Mai le sonrió con dulzura. Saya, que se encontraba a bastante distancia del grupo, espetó. ¿Por qué son tan blandos? Tembló, con la voz quebrada. Hay gente muerta, la ciudad es un caos, y tú sigues, haciendo nuevos amigos, ¿eh? Tisone cerró los ojos. Era inevitable. De hecho, le sorprendía que Saya aguantara tanto. Pero era bueno para ella. Tenía que suceder, tarde o temprano. ¿Y aún sigues? Saya hipó, abrumada por las lágrimas. Estaba horrorizada. Su mente aún reproducía el recuerdo de su roce con la muerte. Esas fauces retorcidas, los dientes podridos, la saliva. El hedor a descomposición. Saeko estaba a punto de, intervino, pero Tisone se le adelantó. Suspiró. Ya basta. El temblor de Saya no cesó. De hecho, en cuanto se giró para verse en el espejo, las lágrimas brotaron de sus ojos. Su uniforme estaba manchado de sangre y masa cerebral. No se parecía en nada a su refinada forma habitual, sino a alguien completamente grotesco. Como una asesina trastornada o una no muerta. De alguien que había sido tan serena y orgullosa, alguien que rara vez mostraba vulnerabilidad. Saya se sentía patética, insignificante. No merecía estar en presencia de la gente. ¿Cómo podían mirarla de la misma manera después de tanto tiempo? Todos se acercaron lentamente, en solidaridad. Takashi y Saeko se acercaron, mirando a Saya con una mirada triste y angustiada. Mai y Miku se acercaron para tranquilizarla, pero eso no logró calmar su temblor. Mira qué sucia estoy, dijo Saya, casi para sí misma. Se giró, encontrando las miradas de todos, uno por uno. Toda la escena era lastimosamente trágica. Hasta que, Saya rompió a llorar, justo en el pecho de Tisone. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.